Buenas tardes, estimados docentes. Nuestro proyecto integrador de saberes está conformado por Ariel Pérez, Caterina Espinosa de los Monteros, Gabriela López y mi persona, Dayana Moreta, con el tema Evaluación de estrategias de aprendizaje. En primer lugar, cada uno de mis compañeros van a dar a conocer cada una de sus experiencias que han observado en las clases demostrativas, conjuntamente con el recurso didáctico, ya que el mismo es de gran ayuda para el aprendizaje del estudiante. Mi experiencia, de acuerdo a las clases demostrativas observadas, es de gran ayuda, ya que se conoció diversos recursos didácticos que en sí, de las 4 áreas, es fundamental poder aportar y conjuntamente para tener un buen aprendizaje y una buena enseñanza con el estudiante. Mi enfoque fue en el área de lengua y literatura, ya que existen varios recursos didácticos con los cuales podemos llegar hacia el estudiante con grandes conocimientos y grandes estrategias para que así pueda conseguir un buen aprendizaje. Bueno, mi experiencia en las clases demostrativas observadas y las que yo pude brindar fueron de gran ayuda y de gran apoyo para mi profesión, puesto que en ese instante yo pude darme cuenta mi verdadera vocación, que es ser docente y poder contribuir de alguna forma al cambio educativo que requiere nuestro sistema, ya que está tan obsoleto y ha quedado tan atrasado pese a los avances tecnológicos que hemos estado viviendo actualmente. La educación sigue atrapada en el pasado. Es por ello que en base a las clases demostrativas observadas pude darme cuenta que nosotros como docentes estamos en la capacidad de crear recursos didácticos que pueden contribuir en el buen aprendizaje del estudiante. Nosotros como docentes también podemos darnos cuenta que una planificación es de gran ayuda, pues puede evitar dar clases improvisadas que a la postre pueden resultar poco negativas para los estudiantes, ya que una clase improvisada no ayuda a llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado para que el estudiante adquiera conocimientos significativos. Es por ello que en base a las clases demostrativas podemos darnos cuenta que nosotros tenemos que planificar para poder brindar esa clase que nosotros queremos brindar, llegar con el conocimiento a los estudiantes. Además, podemos también darnos cuenta que es importante las 4 áreas, tanto matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales y lenguaje, para que el estudiante adquiera un desarrollo integral. Mi experiencia fue muy enriquecedora, pues a pesar de esta pandemia pude lograr conseguir un poco de personas a las cuales he ayudado con mis conocimientos, las cuales he brindado clases. Ha sido muy enriquecedor para mí, ya que con eso me doy cuenta que la vocación de docente es un gran arte, como le he venido diciendo en algunas veces. Educar es un arte muy grande y no cualquiera lo puede hacer. La educación hoy en día está en un gran cambio, por lo cual en esta actualidad se necesita docentes capaces, críticos, en el cual permitan y tengan un gran desenvolvimiento dentro del aula de clases. Por tal motivo, las prácticas preprofesionales son muy importantes para un estudiante, mediante el cual le permite obtener conocimientos, habilidades, aptitudes y lo más importante, experiencia, en el cual puede observar aspectos muy importantes de lo presentados en una vida futura, en una vida profesional. Prácticamente el estudiante, al enriquecer conocimientos, habilidades, tendrán un gran desenvolvimiento en su vida futura. Pero lo más importante de un docente es también convertirse en un padre para ellos. De esa forma, crear ambientes de aprendizaje de la excelente manera, mediante el cual le permita llamar la atención y de esa forma brindar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que en esta sociedad cambiante, en esta educación cambiante, es necesario crear un gran cambio, desarrollar, generar, y que más que nada que los docentes, ya que es un papel primordial, fundamental en nuestra educación. Por eso les invitamos a todos a que tengamos un minuto de reflexión y nos pongamos la mano en el corazón a reflexionar y sobre todo a seguir
practicando, porque de esa manera la práctica le hace al docente. De esa manera le permitiremos en un futuro sembrar conocimientos de calidad, y la satisfacción más grande de un docente es formar un estudiante humanista, con valores éticos que transformen la sociedad. Es grato para nosotros poder compartir con ustedes esta gran experiencia que como equipo hemos tenido al observar las clases demostrativas, puesto que de ellas hemos podido recalcar una que nos llamó la atención por los detalles que a continuación vamos a mencionar. Bien, nuestro plan de clase fue elaborado para la unidad educativa Joaquín Lama, en el 6º grado de básica media, en el área de lengua y literatura, en la unidad de didáctica literatura, con una duración de 40 minutos. El tema de clase es ¿qué es un cuento? El objetivo de la clase era describir las características del cuento, fomentando el respeto a la opinión de los demás dentro del aula. Por eso, el valor, la actitud y la norma era el respeto a la opinión de los demás, como eje transversal que es indispensable dentro de una planificación. En el indicador para la evaluación del criterio tenemos reconocer en textos de literatura oral, canciones, adivinanzas, trabalenguas, pero en ellos hemos tomado el cuento, los elementos característicos que le dan sentido al mismo, y también participar en discusiones sobre textos literarios en los que aporta la formación de experiencias y opiniones. La destreza con criterio de desempeño, que es muy importante, ya que es los conocimientos que van a adquirir los estudiantes, tenemos como reconocer un texto literario, los elementos característicos que le dan sentido, participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de la información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica. La destreza con criterio de desempeño es muy importante, puesto que es lo que tenemos que lograr en los estudiantes. A continuación les voy a explicar las actividades, que como primer punto tenemos la experiencia concreta, que viene la motivación. En la motivación nosotros hemos escogido como una dinámica la canción Yo soy un tallarín. En los prerequisitos tenemos los signos de puntuación. En los conocimientos previos tenemos lo que el estudiante va a adquirir de nuevo, en la cual haremos una pregunta principal que es ¿quién puede escribir 2 oraciones y colocar correctamente los signos de puntuación? En la presentación del tema y el objetivo de la clase tenemos el tema, ¿qué es un cuento? El objetivo, describir las características de un cuento fomentando respeto a la opinión de los demás dentro del aula de clase. Como segundo punto tenemos la observación y la reflexión. Como primer punto tenemos aquí el relato del cuento, que nosotros hemos titulado a nuestro cuento El Rey León. Como segundo punto tenemos observar el tren viaje a otro mundo, sobre qué es un cuento. Como tercer punto tenemos enlistar las palabras claves sobre el cuento de manera individual, exponer en voz alta las palabras escritas en un cuaderno de trabajo, colocar las ideas en un árbol de conceptos sobre el cuento y realizar un collage de las ideas expuestas de manera grupal en el aula de clases sobre el cuento. Como tercer punto tenemos la sistematización y la conceptualización, que como primer punto en el 3 tenemos definir el significado de cuento. Y por último tenemos la aplicación práctica, que es la número 4, y tenemos trivia de preguntas sobre la temática por parte de los educandos. Tenemos retroalimentación y tenemos comentario de los estudiantes acerca de la temática. Ya, como podemos observar aquí en las actividades a desarrollar, la actividad principal está basada en este recurso didáctico que podemos observar aquí, que básicamente lo llamamos el televisor al viaje a otro mundo. ¿Por qué? Porque en este televisor podemos observar diferentes imágenes que caracterizan este cuento. Como podemos darnos cuenta, este recurso didáctico es muy importante, ya que cuenta con lo principal, que es varios colores, que es lo que llama la atención al niño. En segundo tenemos imágenes que también motivan al niño a seguir escuchando el relato. Como podemos observar, cada imagen tiene mucha significación, ya que va en bocas redactando el cuento, proyectando
pintado en varias escenas, lo cual es muy llamativo, ya que el niño solo observando la escena puede darse cuenta de todo lo que va pasando en el transcurso del cuento. Los recursos utilizados son el libro del Ministerio de Educación, el cuento El Rey León, hojas de papel bond, imágenes del cuento El Rey de León, el celular, indicadores de logro. Se ha logrado en el estudiante que argumente conceptos sobre el cuento, identifique en el texto conceptos de qué es un cuento, de características de un cuento, describe la estructura de un cuento. Las técnicas e instrumentos de evaluación son las siguientes. En la técnica, la prueba y en el instrumento, el cuestionario. Muchas gracias a todos.